Bienvenidos al podcast Pensamiento no lineal. Esto es un podcast sobre neurodivergencias y disidencias y yo me llamo Bert, soy psicóloga neurodivergente y queer especializada en neurodivergencias, trauma y psicología afirmativa. Y yo soy Nayeli, acompañante y coach neurodivergente, queer y no binaria, especializada en desarrollo creativo y neurodivergencia también. Y este podcast nace desde nuestro deseo de compartir nuestra experiencia, tanto personal como profesional, y de inspirar activismo y crear comunidad. Y bueno, ahora vamos a introducir el tema de hoy, que es el de sexualidad y neurodivergencias. Entonces, ¿por qué queremos hablar de esto concretamente, no? Primero de todo, porque creemos que es un tema súper invisibilizado, tanto a nivel social como a nivel profesional en la sexología o en la psicología, porque se nos infantiliza muchísimo a las personas neurodivergentes de este tema y porque como al final las neurodivergencias está tan enfocado a nivel de infancia, es como que se olvida que somos personas adultas y que al final nos desarrollamos como todas las personas. Queremos hablar de ello porque al final se invisibiliza, ¿no? Cuando no se habla de ello se invisibiliza y no nos damos cuenta que nuestra sexualidad está atravesada por varias cosas, ¿no? Como por ejemplo una sensorialidad única, como formas diversas de comunicación, por experiencias de trauma, masking y vulnerabilidad, por diversidad de género y de orientación sexual y básicamente porque si ya de por sí a las personas no tenemos un acceso a una educación sexual, pues imagínate a las personas neurodivergentes que además no tienen educación sexual y ni tampoco una educación sexual como adecuada a nuestras necesidades. Sí, en esto no queremos, lo que no vamos a hacer es no patologizar. No da recetas universales porque todos somos únicos y hay una variedad de sentires y vivencias muy diferentes dentro, incluso entre tú y yo, Bert, ¿no? Tenemos Claro. nuestras diferencias y no queremos hablar de este mito de la falta de deseo o infantilización de las neurodivergencias en cuanto a la sexualidad, porque también como se da mucho la sexualidad o el espectro de la sexualidad en nuestra población, hay esta idea de que tenemos menos desarrollo o que nos quedamos en una etapa previa de desarrollo que no es el caso. Claro. Entonces, no sé, tú tienes algunos datos, ¿no? de relevancia en cuanto a... Sí, primero que, o sea, las personas neurodivergentes formamos muchas de nosotros parte del colectivo LGBTQIA+. Se dicen estadísticas que podemos llegar al 47%, que son mucho más altas que la población general. Y yo he visto estadísticas que hasta llegan al 70%, o sea, imagínate. Sí, Em, y bueno, que esto forma parte de la sexualidad, ¿no? También, porque la sexualidad no solo hablamos, que esto ya ahora lo desarrollaremos, pero no hablamos solamente de comportamiento sexual, sino todo lo que implica, ¿no? También tengo un dato que yo creo que es inferior a lo que realmente es, que es que entre el 50 y 70% de las personas neurodivergentes no recibió una educación sexual adaptada. Yo creo que es hasta el 100%. sí, yo creo que mucho más Yo que creo eso. que hasta, me Quién sabe atrevería qué a es lo decir que el consideran 100%. adaptada? Pero no, sí, Claro, claro, tiene que ser totalmente. mayor. Sí. Eh, y que por desgracia las personas neurodivergentes tenemos de hasta 2 a 3 veces más riesgo de abuso sexual. Bueno, concretamente el dato es de personas autistas y es un dato muy triste, la verdad. Sí. Y bueno, creemos que si no hablamos de todo esto que estamos comentando, pues reproducimos al final el silencio que nos ha hecho daño. Entonces estamos aquí como para visibilizar. Y bueno, antes de empezar, queremos también hacer una diferenciación formal entre algunos términos, que es la identidad de género, la expresión de género, pronombres, modalidad de género
y orientación sexual y sexualidad, como para entender cuáles son las diferencias entre uno y otro. Entonces, hablando primero de la identidad de género, esa es quién soy yo. Es como una persona se percibe y se nombra a sí misma en relación a su género. O sea, puede ser pues, hombre, mujer, no binaria, género, fluide, etcétera. Y queremos decir también que la identidad de género no depende del cuerpo ni del sexo asignado al nacer, sino de la vivencia interna y profunda de cada persona. No es tampoco un sentimiento, por ello, tampoco. ¿No? Es una vivencia interna y profunda, como acabo de decir. Ujú. Y aparte de la identidad de género está la expresión de género, que es la forma en la que persona muestra su género afuera, ya sea por ropa, maquillaje, gestos, manera de hablar o estilo en general. Y eso puede expresarse de manera femenina, masculina, andrógina, neutra, combinar varias según el día. Y vuelvo a incidir, ¿no? Que la expresión de género no siempre coincide con la identidad de género y que todas formas de expresarlas son totalmente válidas, ¿no? Es decir, una persona se puede identificar como mujer, pero vestir como de forma más masculina, eh, o al revés, ¿no? Un hombre puede identificarse como tal, pero vestirse de forma más femenina, que bueno, esto de lo que es femenino o masculino también puede ser debatible, ¿no? Pero para Totalmente entendernos. debatible, sí, 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 sí. Ya de por sí hay una imposición de sociedad y de cultura que es Totalmente. compleja, sí. Y aparte de eso también están los pronombres que se podrían considerar como eh, una cosa aparte porque se podría considerar parte de como una expresión de género, pero también es cómo escogemos identificarnos, las palabras que usamos a referirnos a nosotros mismos, como ella, él, ella. Yo, por ejemplo, prefiero ella, pero tampoco me molesta que me digan ella o él. Este, pero preferiría, ¿no? Siento muy bonito cuando la gente se refiere a mí como ella, porque es como yo, lo que más corresponde con mi experiencia interna de quién soy. Totalmente. Y yo otra vez quiero incidir que los pronombres no coinciden, tampoco no tienen por qué coincidir con la identidad de género ni con el resto de la expresión, ¿no? Cada persona los elige según lo que desee. Y es, por ejemplo, pues una persona puede aparentar ser femenina pero usar pronombres él, o normalmente sí que es verdad que lo más normotípico es que todo coincida, ¿no? La identidad, la expresión con los pronombres, pero no tiene por qué. No pueden Sí. ser, lo estamos definiendo al final como conceptos diferentes porque al final se pueden dar de forma diferente en cada persona. Si no sabes los pronombres de alguien porque tiene una apariencia más andrógina o porque lo que sea, pues lo más natural es preguntar, ¿no? Ujú, De forma respetuosa. Y también hay que entender que respetar los pronombres de una persona es reconocer su existencia y su identidad. Entonces, al final ujú, indican cómo una persona quiere ser tratada y reconocida. Entonces, es importante. ujú. Y también está la modalidad de género, y eso hace referencia a la concordancia entre la identidad de género de una persona y su sexo asignado al nacer. Entonces, si estas coinciden, la modalidad de género se llama cis, ser una persona cis, y si no, es trans. Y existen casos donde la modalidad de género de algunas no binarias caen en un área gris y por tanto no se identifican ni como cis ni como trans. Ujú, Hay muchas personas no binarias que, por ejemplo, se sienten cómodas hablándose a ellas mismas como trans no binarias, ¿no? Porque al final no son cis, pero al final hay personas no binarias que no se sienten cómodas con el prefijo trans, ujú. entonces están como en un área gris, ¿no? En estos casos podrían utilizar otra modalidad o no usar ninguna. También está la orientación sexual, y eso es a quién me siento atraída. Y puede ser un género específico o ninguno. Por ejemplo, yo me considero pansexual, que quiere decir que no tengo una atracción a las personas por su género. No es el género de una persona lo que me atrae a la persona. Y sin embargo, hay ciertas
pues a lo mejor expresiones de género, identidades de género que me atraen más que otras. Me suelo estar atraída a la androginia, a las Ujú. personas que tienen una expresión o una identidad andrógina en general, ¿no? Pero hay excepciones también. Y Mm. bueno, y finalmente está la sexualidad, que es primariamente nuestro tema de hoy, pero que claro, está influenciado por todo esto que viene antes, está todo, son cosas separadas, pero al final se influencian entre sí. Y eso es cómo vivo mi cuerpo, cómo vivo mi deseo, mi placer, mi intimidad y los vínculos, qué tipo de vínculos. Por ejemplo, lo de, ¿no? Si soy asexual, demisexual, yo me considero demisexual. Yo, por ejemplo, me considero asexual. Entonces, dentro del espectro creo que estoy en un área bastante específica de la sexualidad. No estoy tanto en el área gris, pero bueno, ya hablaremos de ello más Más adelante. adelante. Y para acabar de hablar del tema de sexualidad y no extendernos mucho, hay que entender que la sexualidad pues tiene diferentes dimensiones, ¿no? Una corporal y biológica, que bueno, tiene que ver más con hormonas, excitación, sensaciones. Una parte psicológica que tiene que ver más con deseos, fantasías, vínculos afectivos. Una relacional que tiene más que ver con la intimidad, los acuerdos, la comunicación. Una parte social y cultural, ¿no? Porque al final la sexualidad también está atravesada por normas y roles que bueno, nosotras intentaremos desconstruirlas, ¿no? Porque a veces son imposiciones que no permiten vivir la sexualidad de forma eh, natural, ¿no? Y una dimensión experiencial donde tiene que ver con el placer, los límites, el consentimiento, el trauma también. Ujú, ujú, Y bueno, ahora nos adentraremos, ahora que hemos introducido súper bien, ¿no? Todos estos conceptos y entendemos de lo que hablamos cuando hablamos de sexualidad, ¿no? Que no es solamente la parte biológica o la parte corporal, sino que es mucho más diversa. Ahora hablaremos concretamente cómo influye la neurodivergencia en la sexualidad. Hablaremos de cómo está atravesado por el procesamiento sensorial, el procesamiento emocional, el procesamiento social, el procesamiento comunicativo y también de los riesgos tanto emocionales como sociales que puede haber, ¿no? Y ahora primero hablaremos concretamente de lo primero que he dicho, que es la sensorialidad y la sexualidad, ¿vale? ujú. Bueno, por ejemplo, sabemos que las personas, bueno, no lo hemos dicho esto, ¿no? Que nos hablaremos de neurodivergencias en general, pero sí que es verdad que puede que un poco más específico de autismo, porque al final es una condición que Nayeli y yo tenemos en común y que dominamos puede que un poco más en esta área, pero obviamente también hay diversidad de neurodivergencias que tendremos en cuenta. Y también muchos de Entonces, los datos, ¿no? De los estudios claro, son de muchos de los datos de los exclusivamente. estudios se han enfocado mucho más en autismo que Ujú, de los que tenemos, entonces por eso, ¿no? Pero que eso no significa que no vayamos a dejar de lado todas estas neurodivergencias. ujú. Y bueno, solo tener en cuenta, y ahora te dejo a ti que hables, que no quiero No, está bien, está bien. extenderme, Sí. es que el tema de sensorialidad es un mundo porque al final cada persona autista tiene su propio procesamiento sensorial distinto, pero que normalmente tiende a la hiper o hiposensibilidad, ¿no? Ujú, Nayeli y yo tenemos una discusión, bueno, una discusión, no, un debate, perdón, sobre si al final esto también es trauma, ¿no? Pero sí que es verdad que normalmente se ha entendido que hay una especie de procesamiento sensorial divergente en las personas autistas y que por tanto procesan las sensaciones como de forma distinta a la tipicidad. ujú. Entonces, las Ay, respuestas más comunes son de hiposensibilidad, perdón. y lo que quiero explicar en cuanto al debate es que no es que no, es que puede ser cualquiera de las dos cosas y ya hay casos de hiposensibilidad que yo pienso que muchas veces es una hipersensibilidad
que fue tan sensible que hay una disociación para poder lidiar con eso. Ese fue mi caso. Yo por mucho tiempo estuve completamente divorciada de mi cuerpo, Disociado. disociada de mi Mm, cuerpo, porque era tan abrumador todo lo sensorial que mi sistema nervioso todo por disociar para poder transitar una vida, especialmente no sabiendo. Yo no supe que era autista hasta mis, creo, bueno, es que fue todo un proceso de aceptarlo, ¿no? Pero finales de mis 40, principios de mis 50, más o menos, que fue un proceso de aceptación largo. Pero al darme cuenta, ahora he estado trabajando mucho mi interocepción, reconectarme con mi cuerpo y trabajar con la disociación y darme cuenta que mucho de eso era trauma y que soy hipersensible, ¿no? Cuando antes pensaba que tenía áreas de hiposensibilidad, pero sí que puede ser posible que una persona simplemente neurológicamente tenga hiposensibilidad que no está mm, relacionada a trauma o a disociación, ¿no? Puede ser cualquiera de las dos cosas. Y para mm, mí ha sido un proceso de descubrimiento, eh, totalmente. tratar de distinguir qué es qué en mi sistema. Yo ahora estoy, aparte de ser neurodivergente y tener estas sensibilidades, este procesamiento sensorial divergente, estoy estudiando ahora sobre ello. Me parece, es un mundo alucinante todo el tema de la Totalmente. sensorialidad y que conocemos súper poco. Y lo más interesante es que al final nosotros captamos, no quiero irme mucho de tema, pero quería explicar un poquito esto, que nosotros captamos las sensaciones desde lo más básico, pero que debemos entender que necesitamos que este procesamiento sensorial esté adecuado para que las funciones más complejas que vienen después se puedan hacer Mm, como se puedan realizar, ¿no? Por ejemplo, el área más compleja es el aprendizaje. Entonces, debemos entender que si la sensorialidad y el procesamiento sensorial no está estabilizado, puede dificultar áreas más complejas como el aprendizaje, ¿no? O sea, una totalmente. persona que, por ejemplo, es hipersensible, por ejemplo, no puede estar en una aula donde las luces son muy potentes, donde hay ruidos que molestan muchísimo, o básicamente porque al final, si es hiposensible, necesita cierta estimulación también para aprender, ¿sabes? O sea, Sí. quería Y si solo estás en una señalar, saturación total, y pues esto afecta a la sexualidad también, claro, específicamente porque estás, vamos a decir que a participar en un acto sexual es una experiencia sensorial brutal. Hay una muy brutal, cantidad sí, de sensaciones y por lo menos para mí en lo personal me puede llegar a saturar a un punto en que me bloqueo. Y entonces totalmente. ya no dejo de funcionar o dejo de poder participar. Y no, sí, no sé si quieras decir algo, agregar algo más. Puedo dar ejemplos Em, específicos. bueno, yo sinceramente es como que esta área, si lo intento llevar a mi terreno personal, me cuesta aún identificar em, las cosas. Como no tengo claro, eh, primero porque me quiero hacer un perfil sensorial, Ujú, ujú, para saber qué es exactamente lo que pasa en mi sistema nervioso, o sea, cómo se está regulando y tal. Lo que yo sé que una de las cosas por las que yo creo que sea sexual, aunque no es lo definitivo, porque la sexualidad se define al final por la falta de, no, perdón, no quiero decir falta porque no es una falta de ausencia de que falte algo, sino es sencillamente que eh, la atracción sexual pues no es la típica que tienen las personas alosexuales, que son las personas no asexuales, para decirlo, ¿no? ujú, Pero que uno de los motivos por los que creo que también será sexual es porque creo que tengo una hipersensibilidad tan elevada que soy como sex repulsive, que se ujú, dice, ujú. ¿Puedes entre describir un poquito qué diferente y... quiere decir eso? Sí, ahora lo explico.
entre indiferente y sex repulsive, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Pues Porque para mí es fascinante, ¿no? Que pueda haber este rango dentro de la sí, sexualidad. Pasan claro, o muchas que no, sea, hay muchas diferentes posibilidades incluso dentro de la sexualidad, no es una cosa mm, singular lo que claro, o ocurre. sea, hay que entender que la sexualidad es como no experimentar de forma normotípica la atracción hacia una persona, ¿no? Sea del mismo género, distinto o cualquiera. Entonces, dentro de la sexualidad hay personas que sí sienten deseo sexual, que el deseo sexual es en sí, pues, las ganas de sexualidad, ¿no? Y la sexualidad es muy amplia, ¿no? No es simplemente tenerse relaciones con otra persona, también puede ser con una misma. Y una persona sexual, por ejemplo, se puede sentir más cómoda masturbándose, ¿no? Porque no implica el deseo hacia otro, ¿no? Ujú, ujú, Y eso significa que puede ser sex positive, es decir, que le guste el sexo en sí, pero que al final no sienta tanta atracción o de forma normotípica como otras personas. Claro, sí que es verdad que en general es más habitual que las personas asexuales sean sex repulsive, pero no tenemos que generalizar y no tenemos que decir que esto es algo que pase en todas las personas, porque esto hace que personas asexuales no se identifican como tal, porque piensan que simplemente la sexualidad es rechazo al sexo. sí, sí. Entonces, Puede haber ahí una confusión de, ay, pues me defino como asexual o no, porque sí siento deseo, pero no me atraen las otras personas. claro, y esto puede ayudar a ampliar como un poco el concepto de asexualidad, ¿no? Pero lo que yo quería decir es que aunque me tengo que hacer este perfil sensorial y acabar de ver, bueno, no sé si la gente sabrá que es un perfil sensorial, ¿no? Pero básicamente es ver cómo te afecta este procesamiento de las sensaciones, si eres hipersensible, si hiposensible, ¿no? De bajo registro que se dice en vez de hiposensible más bien. Y obviamente puede ser mixto también, o sea, es un mundo muy muy complejo. Y hay diferentes aspectos, porque uno puede ser auditivo, otro puede ser, ¿no? De contacto, Mm, eh, claro, o sea, hay puede diferentes. luz, ¿no? Hay muchos. Hay 7 sentidos, ¿no? Entonces, uno es el tacto, el olfato, el sonido, bueno, el auditivo, el visual, el gustativo, la propiocepción y la interocepción, que estos se conocen poco, pero también existen, ¿no? Y yo creo que donde me perjudica más la sexualidad, obviamente, es en el tacto. No, porque al final las otras sensaciones también están y pueden intensificar, pero lo más complejo, el sentido más complejo seguramente es el tacto en la práctica sexual, ¿no? Entonces, Ujú, ujú, yo creo que me pasa un poco lo que has dicho tú, de que al final soy tan sensible que parezco hiposensible por un tema de disociación y saturación de estímulos. ujú, ujú, Y, y claro, a mí, por ejemplo, hay gente que le gusta, yo qué sé, los besos en el cuello, en la oreja. A mí especialmente me molesta muchísimo y la sensación que se me eriza la piel la encuentro súper desagradable. Y además que a mí el contacto físico me abruma y no tengo tanta necesidad de contacto físico y me abruma fácilmente cuando alguien es muy de intimidad en ese sí, sentido, ¿no? sí, Y no sí, solo que tenga pues esta abrumación, sino que también, claro, o sea, tú te puedes abrumar, pero si se hace de una forma más, ¿cómo sería la palabra? Más sensible,
o más lenta o más Ujú, adecuada a lo que necesita la persona, no significa que esa persona no pueda tener nunca contacto físico, sino que si lo adaptas, pues al final esa persona se sentirá más cómoda y será más capaz de tener este contacto si es adecuado y está adaptado a lo que ella necesita, ¿sabes? Al final, la idea de que la sexualidad es como única se tiene que hacer de una determinada forma por los patrones sociales o culturales que transmitimos, ¿no? Em, hace que lo más fácil para mí sea rechazar la sexualidad. enteramente. Ajá, Claro, ajá, porque no me siento cómoda como la hipersexualización de la sociedad actual, ¿no? ujú, ujú, Porque es ujú. rápida, Sí, es y no sí, es muchísimas adaptada a lo que presiones y yo necesito. expectativas de lo que se supone que Claro. nos debería gustar, ¿no? Mm, Yo lo que quería agregar a lo que estabas diciendo es que también esto puede variar. Por ejemplo, yo en general prefiero que me toquen más definitivamente. Un tacto así suavecito puede ser muy activante para mí o me mm, pone muy mal, pero no siempre. Hay momentos en los que si mm. tengo suficiente seguridad con la persona correcta, en el contexto correcto, con que todo esté bien, sí que me puede gustar que me toquen así ligerito ¿no? Pero normalmente le digo a las personas, ¿no? Abrázame fuerte, tócame fuerte, necesito algo más definitivo. Y también hay momentos en los que yo he notado ahora que necesito mucha, para regular mi sistema nervioso, necesito mucho contacto físico, pero eso no era el caso cuando era más joven. Cuando era más joven era muy puntual cuando quería que me tocaran o no, y ahí también pueden entrar cuestiones de trauma, entonces es difícil saberlo, pero que sepamos que en general, así como pasa con la neurodivergencia en general, que unos días podemos unas cosas y otros días podemos otras, Claro, es modulable. mucha variabilidad, ¿no? Y que eso es normal y está bien. Y eso es también importante si para las personas que sí deciden tener pareja ¿no? Tener sexualidad con otras personas, eh, que se pueda comunicar que hay estas diferencias. A mi pareja le frustra muchísimo que yo tenga esta variabilidad porque dice, no sé qué hacer, ya no sé cuáles son las instrucciones. Y digo, es que no hay instrucciones, es que depende del momento. Y lo que necesito es que estemos en comunicación de lo que está ocurriendo para mí en el momento y con gusto, ¿no? Y a veces a mí me toma incluso entender qué es lo que me está pasando en el momento, entonces también necesito paciencia en ese sentido. Claro. Ujú. Sí, porque hay el sentido de la interocepción es un sentido que está tiene un procesamiento bastante distinto en las personas neurodivergentes, sobre todo autistas, que normalmente tienen un bajo registro de interocepción, es decir, que al final les cuesta mucho entender cuáles son sus necesidades internas y poder expresarlas en consecuencia, ¿no? Y esto significa que hay que ser mucho más explícitamente comunicativos porque puede que muchas personas neurodivergentes, autistas concretamente, se fuercen a tener relaciones con alguien sin saber exactamente si esto les está gustando o no. Y eso me pasa muchísimo. Es así, estoy, ya mi pareja sabe, a ver, ¿es todo bien? A ver, estoy tratando de entender. Y puede ser algo así que me molesta la luz y eso está afectando otra cosa. O pueden ser muchas, hasta, o los olores. Soy hiper sensible de olores. Claro, Entonces, los olores corporales en los la olores corporales sexualidad. pueden ser mm, muy fuertes, ¿no? Que alguien tenga mal aliento, por ejemplo, a lo mejor otra persona diría, no pasa nada. Y para mí es que me deshace, ¿no? No es que quiera rechazar a la persona. Y estos son momentos muy vulnerables también. Entonces hay que también tenerle paciencia a las otras personas con las que escogemos, si es que escogemos, estar de manera sexual, porque también para ellas puede ser complicado navegar todos estos territorios. Y claro, hay que entender que, primero que la persona es importante que sepa lo que le está pasando.
no hace falta definirse concretamente como autista o TDAH, pero sí saber que puede que tengas unas necesidades distintas a lo que parece normotípico es importante, porque entonces podemos partir de ahí y trabajar qué es lo que se está afectando en el área de sexualidad, ¿no? De qué es lo que hace que no te sientas bien y también plantear si es necesario que esta persona tenga sexo, o sea, tenga sexualidad. Puede que sea un área que realmente se ha presionado a Totalmente. tener, pero que realmente no sea sexual, por ejemplo, o simplemente sea sex repulsive y no quiera sexualidad. Y eso Y que eso es está lícito también. perfectamente bien, sí, Para mí, una cosa clave es que si se regula el sistema, si puede, si realmente hay un deseo de sexualidad, eh, ayudar a esa persona que pueda vivirlo sin que sea traumático, ¿no? Porque al final un trauma potencial en las personas neurodivergentes es este, pues tener un procesamiento sensorial eh, muy disparado. ¿No? Entonces se fuerzan a tener relaciones sexuales siendo una experiencia totalmente potenciadora de ansiedad, seguramente, y eso es ujú. traumático, o sea, es como doblemente traumático, Sí, ¿no? doblemente traumático. Y ahí así, eso yo lo veo en mi vida, donde por mucho tiempo antes de saber que era autista, pues muchas cosas las explicaba como es que tengo trauma sexual, ¿no? Pero me he dado cuenta que mucho era simplemente diferencias, ¿no? Que ahora Mm, entiendo que soy demisexual, que también a lo mejor podríamos hablar un poco de eso, ¿no? Del espectro de la sexualidad, de mi sexualidad, los diferentes términos que a mí me ayudaron mucho a leerlos, como de poder decir, "Ah, esa soy yo, ya hay una cosa y no soy la única persona, ¿no? Pero ahora es como complicado para mí saber qué es trauma y qué no, porque justamente porque pasé por encima por tratar es como un tipo de masking, ¿no? O sea, de tratar de mm. ser normal y tratar de Y cumplir adaptarte más como a las necesidades o a la de presión la otra social del persona o la otro. presión social, eh, acabé haciendo muchas cosas que me crearon trauma, claro, ¿no? Que no estamos hablando, o sea, necesariamente que sea una violación, ¿no? Porque el trauma viene viene de muchas formas, puede ser algo mucho más sutil y difícil de nombrar. Y entonces hay mm. muchas personas que están cargando con estos traumas sin siquiera saber nombrarlo como un trauma o poder identificar qué es lo que les ocurrió. Mm, Sí, y a mí me gustaría añadir. Puede ser un poco controversial lo que voy a decir. Me puedes decir que ok. no estás de acuerdo, Va, pero a ver. yo lanzo, yo Tú lanzo. lanza, lanza. O sea, yo soy muy partidaria de la teoría de la doble empatía, en Ujú, la que dice totalmente. que desmonta un poco esta creencia de que las personas autistas no tenemos empatía, sino que es todo lo contrario. Y dice que el problema no es tanto de las personas de forma unidireccional de las personas autistas, sino cómo nos entendemos entre personas autistas y no autistas, Ujú, ujú, ¿sabes? ujú. Es decir, no siempre es así, pero es más fácil entenderse entre personas autistas, ¿no? Y es más fácil entre neurotípicos entenderse entre ellos, pero entre neurotípicos y autistas o autistas y no autistas es como somos diferentes, nos comunicamos y procesamos las cosas de formas diferentes. Entonces no nos entendemos. El problema es cuando toda la medicina y toda la psicología ha estado enfocada desde una visión neurotípica y se nos ha escuchado, entonces se ha patologizado lo nuestro, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Con esto qué quiero decir? Que creo que las personas neurotípicas creen, primero, que creen que lo suyo es más válido. Sí, Sin sí. quererlo, entienden como su experiencia como algo universal. Ujú, ujú, Y segundo,
que esto hace en consecuencia que sin quererlo, no quiero pensar que sea voluntario, em, no entienden las necesidades de las personas autistas, las pasan por alto y son más importantes a veces sus necesidades. Ujú, Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo estoy teniendo una relación sexual con alguien y estoy sintiendo como algo extraño, pero no identifico el por qué. Si tú identificas que algo extraño está pasando, lo más prudencial en ese momento es parar, preguntar qué está pasando, parar, eh, o, o a veces no hace falta preguntar, simplemente como cuestionarse lo que está pasando y parar para no continuar haciendo algo que puede que la otra persona no se está sintiendo cómoda o no está identificando, ¿no? Y me da la sensación que antes de hacer este parón y reflexión, es como que al final, como también estamos en una sociedad tan individualista, al final no piensan en el otro, sino que siguen avanzando. No sé si se me entiende, sí, ¿no? y ya es súper interesante lo que dices porque también creo que ahí se mezclan, ya ves que yo prefiero usar el término neuronormatividad en vez de neurotipicidad, ¿no? Sí, y me gusta el término y lo quiero implementar Sí, también. y la cosa es que creo que incluso para las personas que podemos considerar neurotípicas, hay tantas cargas culturales en relación al sexo y la sexualidad que muchas veces también me ha pasado que estar con una persona ¿no? Compartiendo sexualidad con una persona que considerada yo neurotípica, que está más, ¿qué quiero decir con eso? Que está que no se da cuenta, ¿no? Que hay, ni siquiera se dan cuenta que hay una normatividad ahí, pero como yo existo por fuera de eso, lo veo más fácilmente y ellos no Sí, lo están viendo tan fácilmente. Y entonces puede haber una exigencia o incluso puede haber pueden tener también un propio daño. Entonces, para explicarlo de un ejemplo concreto, donde a lo mejor a mí no me está gustando algo y entonces tengo que pausar y entonces la otra persona, porque también carga con sus propias heridas en cuanto a la sexualidad y lo que es esperado de ella sexualmente, puede entrar en una parte protectora o de reaccionar muy mal a que yo pida una pausa porque está sufriendo una inseguridad en relación a su propia sexualidad, porque ni ujú, ellas están llegando a cumplir con esa normatividad que también se les está exigiendo. No sé si me explico, ¿no? sí, Entonces, hay un momento en el que digo, no, 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 necesito parar y la otra persona se siente como que causó un daño o que tiene algo mal con cómo está funcionando sexualmente o lo que hizo y entonces ya reacciona mal y entonces se puede volver muy complicado y es entendible que muchas personas entonces digan, mejor no, ni siquiera quiero meterme en ese mundo de complejidad porque se atraviesan tantos diferentes vectores de trauma, de expectativas, mm, de diferencias totalmente. de sensoriales, etcétera, etcétera. Pero ¿no crees también que hay una parte de que creen que su vivencia es como universal? Sí, 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 sí. Porque, por ejemplo, yo vi o sea, una historia de Instagram de una persona neurodivergente y explicaba eso, ¿no? No tiene que ver con la sexualidad, pero sí como lo que estamos hablando ahora. Y es el tema de que tú vas a una biblioteca mm, y ves que las luces están apagadas, pero hay una persona, tú en vez de preguntar, antes encenderás la luz. Ujú. Porque en vez de pensar, esta persona no ha apagado la luz porque lo Por una necesita, razón. está pensando, yo necesito luz Ujú, para ver. Universaliza, ¿no? Como que dice, esta es mi experiencia y es la válida. Y ujú, la hago por ujú, encima de la tuya, ¿no? Y creo que no quiero demonizar a las personas neurotípicas porque
Esto es cuando se habla como, por ejemplo, de un tío cisetero, ¿no? De que se hace Sí, como una sí, especie sí. Pero es que de... ocurre y es Pero normal. ocurre, Es lo normal porque cuando tú creces en una cultura donde, pues tu forma de ser no tiene un conflicto con lo que te están enseñando, pues te piensas que es lo normal y que todo el mundo claro, es así y no te preguntas si hay alguien diferente o que hay diferentes necesidades o expectativas, a menos que lo vivas en un momento o que claro. conozcas a alguien, ¿no? Entonces, Mm. nosotros sabemos mucho más de ellos que ellos de nosotros. Porque nosotros hemos tenido que aprender Aprender cómo son ellos para para adaptarnos, pero sobrevivir. ellos no se Ajá, han tenido que preguntar cómo somos nosotros, porque no se exactamente, adaptan a nosotros, exactamente. ¿no? Sí. Y esto en la sexualidad se traduce en, para mí, sobre todo, los conflictos de comunicación, Ujú, ¿no? Porque partimos de necesidades muy distintas y es como más complejo la comunicación, ¿no? En la sexualidad. Y creo también porque en la sexualidad normotípica es preferible la no comunicación. No sé si estás de acuerdo. Es como la comunicación explícita, ¿eh? Me refiero como que hay una comunicación que todo el rato es implícita y esto hace que asumamos cosas cuando realmente no sabemos la necesidad real de esa persona, ¿no? Entonces es, es complejo porque al final nosotros, las personas autistas neurodivergentes, hemos aprendido como a callar, ¿no? Porque hemos visto que es preferible no hablar de nuestras necesidades para no molestar al otro, ¿no? Por lo que tú Sí, mismo decías, ¿no? sí, Porque sí, el otro sí. se lo toma de golpe tiene Sí, una parte defensiva claro. y lo Dices, vive desde no me ahí, está ¿no? gustando cómo estás abrazando, lo tomo como un rechazo personal. Entonces ya no quieres que la otra persona se sienta rechazada y entonces mejor no dices nada, pero entonces estás pasando por encima de tus propias necesidades. Sí. Totalmente. Y en Ujú, consecuencia, las personas neurodivergentes, como aprendemos a comportarnos a lo contrario de lo que necesitamos, ujú, ¿sabes? ujú. Y esto hace que para muchas personas neurodivergentes la sexualidad sea un disparador de ansiedad, ¿no? Totalmente, sí. Que haya trauma y haya una dificultad para entrar en el cuerpo, ¿no? Como Ujú, para captar, como hemos estado tan disociados a nuestras propias necesidades, al final hay una disociación brutal, sí, ¿no? Como al final es la sexualidad es un área en la que hay tan poco control y puede ser tan abrumadora, tengo la sensación que a veces las prácticas más ritualizadas, ¿no? Los rituales que a veces realizamos las personas neurodivergentes, es más como un sentido de necesidad de poder tener control sobre lo que está pasando. Y pongo un ejemplo, ¿no? Em, si nos abruma mucho los cambios de temperatura o el tema de las texturas con las sábanas o tal, pues puede que al final pues utilicemos unas sábanas concretas para cuando haya un acto sexual. Que al final pongamos la calefacción o el aire de la habitación a una temperatura, apagamos la luz, tenemos que tener una ropa concreta porque sabemos que cuando llevamos esa ropa significa que es el momento de sexualidad, como una necesidad de entender lo que está pasando porque a veces las cosas implícitas no las captamos con tanta facilidad. Y los datos dicen que hasta un 40-80% de, creo que personas autistas tienen hiposensibilidad. Y en términos más cualitativos, se dice que un 60% habla que el problema principal en relación a la sexualidad es el contacto inesperado, mm, ¿no? ujú, Por eso, por ejemplo, antes he dicho, pues cuando llevamos esta ropa significa concretamente que estamos en un contexto sexual, sí, ¿no? Porque al final
yo no capto los señales de coqueteo, puede ser, o no estoy entendiendo si no es realmente explícito. Entonces, el contacto inesperado puede ser tan abrumador que necesitamos esta anticipación, ¿no? Ajá. Sí, Mm, y ahí veo que tenemos este otro dato que el 62% de las personas neurodivergentes no distinguen señales de atracción. Eh, ujú. no sé si quieras hablar un poquito más de eso. Bueno, es básicamente esto lo que he dicho, ¿no? De que es una necesidad de un lenguaje más explícito, ¿no? Ujú. Porque cuesta más captar. Preferimos tener algo más directo, ¿no? Me pasó hace Bueno, poquito que mi pareja me dijo, pero si yo te estaba, ¿no? Te estaba dando señales de que quería, y yo, ¿cuándo? Juan. Ya ni me enteré. Sí, o sea, más que porque algo directo puede ser abrupto, ¿no? Y También, puede no pues, gustar, también. pero sí que algo más mm, que algunas personas creen que se pierde la magia, pero Sí, si tú no sí, estás es entendiendo, complicado, tampoco hay es magia. complicado. Entonces, Sí, si no es estás complejo. entendiendo, tampoco hay magia, me encanta eso. Claro. Eh, Y puedo hacer un paréntesis ahí. Para mí esto se ha vuelto complicadísimo porque como también tengo trauma por tantas veces que como que yo sobrellevé mi propio no por complacer a la otra persona, ya también incluso, y porque también aquí entra el PDA o lo que llaman PDA en inglés, por las siglas en inglés, pero es la evitación de demanda. Este, sí. que la llaman patológica, em, pero no lo es nada más, yo creo, no es ED, sino Evitación ED, patológica la demanda. Sí, sí, pero se es dice nada más, patológica, pero vamos a no, no llamarla tiene por evitación de demanda sin la patológica porque no tiene nada de patológico. qué. Y entonces me pasa que incluso si yo sugiero que quiero tener sexo, eso me puede bloquear de poder hacerlo. Entonces, y eso está en contraposición con mi necesidad de comunicación más explícita y no distinguir señales y necesitar que sean más claros. Entonces, se vuelve un territorio complicadísimo, ¿no? Y me imagino que si me pasa a mí, le ha de pasar a más personas neurodivergentes, que esas dos, Mm. esa habitación de Sí, a mí me demanda pasa más no que sin, más si es una imposición externa lo que me bloquea. ujú. Si, Sí, también, pero a si mí, alguien, incluso si yo, mm, digo, si alguien me dice, es como me puede apetecer, pero si alguien me dice, ¿te apetece? Es como, no. Es como, ahora que lo has dicho, pues no sé por qué es exactamente, simplemente, o me pasa mucho que esto no tiene que ver con la sexualidad, pero para que se entienda un poco de lo que sí, estamos hablando de sí, evitación a la demanda, es como yo puedo hacer, por ejemplo, interesarme mucho por algo y digo, pues voy a hacer clases de ujú, esto. ujú, En el momento que hago las clases y hay una imposición de horarios, y no lo puedo hacer cuando yo quiera, sino que estoy dependiendo de otras personas, me deja de gustar inmediatamente, totalmente, sí, ¿no? me pasa también, sí. Y no sé si es como también una necesidad de tener control. Troll. Ujú. No, y control no me refiero. Es que claro, la sociedad y el mundo es tan abrumador que la necesidad de tener algo bajo nuestro control y libertad es tan importante para Sí, nosotros, que incluso en el tema de sexualidad puede pasar, ¿no? De que al final totalmente, siempre nos han dicho tienes que tener sexualidad, pero nunca se han adaptado a nuestras necesidades, pues es normal, yo creo que al final haya un rechazo hacia esa demanda de sexualidad, ¿no? Em, de que al final siempre has tenido que forzar tu cuerpo a tener experiencias que te totalmente. abruman, ¿no? Sí, sí. Sí, Y yo lo la... siento así como, espérame tantito, así, no, 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 pero no es que no quiera, ¿no? Incluso, ¿no? Si me invitan a algo, mm, sí, no, lo que necesito es el tiempo para ver cómo, cuándo, hacerme la idea, ¿no? No es un no definitivo, es un Sí, así no, muchas veces un así no.
Me gustaría hablar de comunicación ahora, pero antes de avanzar hacia ello, me gustaría hablar de la intimidad no sexual, que es también una forma válida de sexualidad, yo creo, ¿no? Totalmente, sí, Sí sí, que sí, es sí. verdad que yo hago más la distinción entre sexualidad y sensualidad. Yo Ujú, creo que la distinción es diferente en cada persona, pero esta distinción hace referencia eh, a que lo que tú, a partir de qué contacto tú determinas como sexual y a partir de qué contacto tú determinas como sensual. Entonces, para mí, por ejemplo, la sensualidad son abrazos, son caricias, eh, mm, es como eso, ¿no? Pero a partir de los besos para mí ya es algo sexual. En cambio hay personas que eh, la parte de besar no tiene por qué tener una implicación sexual, ¿no? Pero para mí es algo tan... me despierta tanto los sentidos, ¿no? Tanto para bien o para mal, que para mí ya tiene una implicación sexual, ¿no? Entonces, para mí, esta distinción me ha sido muy útil para entender también que la intimidad no sexual, cuáles son mis límites, ¿no? Y entender que la intimidad no sexual es con la que me siento más cómoda. Para mí es, por ejemplo, leer, o sea, estamos Uf, cada uno haciendo una actividad en paralelo sí, eso. y, por ejemplo, poner las piernas sobre el otro. Ujú, Es como ujú, estamos conectados, pero no estamos haciendo esa conexión que para mí puede ser tan abrumadora, ¿no? Sino que cada uno está en paralelo, ¿no? Y también puede ser hacer masajes de... A mí ujú, también me gusta lo que tú decías antes de la presión y tal, ujú. me gusta también, ¿no? Sí, sí, Y me siento cómoda cuando hago esta distinción que es no sexual, ¿sabes? sí, Y que esta forma de intimidad para mí tiene una profundidad que es totalmente. mucho Sí, más, una profundidad con la que yo siento que puedo llegar sin tener que abrumarme y en la que me siento muy conectada con la otra persona. sí, Entonces, sí. para mí es como súper importante estos momentos de intimidad, porque es intimidad, no es Es sexual, intimidad, sí. pero es intimidad Y a lo y mejor algunas personas hasta lo podrían considerar sexual. Para mí es lo más, no puedo pensar en algo más sexy que estar leyendo junto a alguien en la cama. También porque soy sapio sexual, pero no, es así como, wow, qué sexy. sí, No sé. y también está o sea, yo llego más, conecto más en una conversación que en algo físico, ¿sabes? Y yo siento que llego más al otro por ahí, que no Sí, físicamente, pero estamos en una sociedad en la que se cree que la intimidad solo puede ser sexual, totalmente, sí. cuando Sí. hay muchísimas otras formas Sí. de ¿Cómo intimidad definimos la diferencia entre una relación íntima y una no íntima? Normalmente, porque por la sexualidad. Y no, y, para mí no es y, así, y, hay toda y no una es así gama porque tú puedes tener sexualidad con alguien y no compartir ningún tipo de intimidad y profundidad con la otra persona y viceversa. y Sí, viceversa. O sea, estamos en una sociedad en la que el vínculo de pareja sexual es como el más profundo que puedes llegar, ¿no? sí, se considera como, Es como que hay sí, una jerarquía. una jerarquía de vínculos Sí, y tú tener pareja y ser una pareja sexual es como lo más íntimo que puedes llegar con alguien. Y en cambio, estamos dejando atrás vínculos tan potentes como, bueno, es que los vínculos se distribuyen entre amistad o pareja, ¿no? Y en verdad hay un espectro ahí un también de espectro total. Sí, relaciones sí, sí, sí. pero bueno, que a veces uno cree que que la pareja es más importante que los amigos, por Sí, ejemplo.
Y ¿no? para mí no, yo pongo como mi, si tuviera que hacer una jerarquía, que no quiero hacer una, pondría las amistad como por encima, creo. La verdad es que no me gusta tener jerarquía, preferiría no. No, yo Siempre más sí verme como formas que, diferentes, pero yo lo pondría todo en una misma base y obviamente tú puedes eh, tener amigos más íntimos o menos íntimos, pero el vínculo de amistad em, no se tiene tan en cuenta y puede ser un vínculo tan potente o el sí. vínculo entre Yo tengo amistades terapeuta-cliente. súper O sea, profundas. y el vínculo también que puedes tener con siendo terapeuta, También, ¿sabes? sí, 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 sí. Son vínculos súper reparadores que tienen un- una potencialidad enorme, ¿no? Y a mí me gusta, por ejemplo, hablar de las relaciones queer platónicas, porque son un tipo de distinto de relación eh, en el que no solo se basa en una balanza de amistad o pareja, sino que es un tipo distinto de relación conforme hay una intimidad, sobre todo emocional, intensa, y todo lo demás se construye en base a decisiones propias de la relación, pero no por las imposiciones sociales que, por ejemplo, tiene una pareja, ¿no? Porque una pareja no se puede asumir que una pareja no pueda tener sexualidad. Pero en cambio existen, ¿no? En cambio este Totalmente, término totalmente. te dice, tú tienes como una especie de contrato contrato ya me entiendes, ¿no? Una especie de trato con una persona que la base es la intimidad emocional, pero todo lo más lo delimitas tú, Ujú, ¿sabes? ujú. Y esto me ha ayudado como persona neurodivergente porque, aunque no todo el mundo entiende lo que es una relación queer platónica, porque al final te dicen, pero ¿eres amigo o eres pareja? O eres novios, ¿no? Para mí es totalmente pensar que soy libre de decidir lo que yo quiero en una relación. Totalmente. Y aquí no sé si tenemos datos de esto, pero pienso que también es posible que las personas neurodivergentes tengamos más propensidad a ser poliamorosas y No monógamas, o no más bien. monógamas. Y Ujú. hay, sí, y dentro de esa no monogamia hay muchísimas diferentes formas y lo con la que yo me identifico más es justamente lo que estás hablando, o creo, a ver si te parece que es lo que llaman la anarquía relacional. Me encanta, me Y, encanta, me encanta y que hables claro, de esto. hay mucha gente que no entiende, que piensa anarquía relacional, ¿qué quiere decir eso? Porque se malentiende lo que es anarquía, como un caos o como una falta de orden. Pero lo que quiere decir la anarquía relacional es que por cada relación que tenemos, solo dentro de esa relación, entre esas personas se decide, ya sean dos personas o tres o cuatro, o las que quieran participar, se decide ese contrato de cómo nos relacionamos y qué incluye esta relación y qué no incluye, Ujú, o cómo se conceptualiza o cómo se da, que no tiene que ver con ninguna cosa que diga que es que o te es tu pareja o es tu amigo, o es, ¿no? Y puede ser algo, o es tu familia, ¿no? Es hermano o no es hermano. Tenemos ese poder de decisión. Y yo me identifico mucho con eso porque creo que muchas de mis relaciones no sabría dónde caben. Son muy particulares y qué bonito es que podamos decidir dentro de esa relación sin tener el peso de las definiciones externas de cómo lo que debería de ser una relación, ¿no? totalmente. Y la anarquía relacional al final es un concepto que intenta como no me va a salir, perdón la dislexia, Desjerarquizar, desjerarquizar los vínculos sí, y sí, decir que al final todos son igualmente válidos, esos. ¿no? Y que Ujú. todos son igualmente potentes y que tú puedes decidir realmente, o sea, ¿quién decide que te tienes que casar con una pareja? Porque no puede ser un amigo, ¿sabes? En plan, Totalmente, o, o, totalmente.
Y yo les diría, sí, o hasta para tener tener hijos. hijos. Exacto, Sí, eso ¿no? no me O salía. sea, ¿por qué tenemos que tener hijas con la persona que yo por mucho tiempo pensaba, a lo mejor sería más sano tener hijos con las personas las que no tenemos un vínculo sexual o de amor tan, Sí, pero es potencialmente que sí, ay, inestable? acaba, perdón. Sí, no, o que hay muchas formas, ¿no? Yo por mucho tiempo pensé, al final nunca tuve hijas, pero yo pensaba, bueno, si no encuentro pareja, me encantaría tenía una amiga en particular con la que pensaba, me encantaría tener hijas con ella, y no teníamos una relación sexual para nada, ¿no? Pero pensé, sería una persona muy adecuada para mí, para que este, Ujú. criáramos a otros humanos. Sí, y es gracioso como se nos dice que las personas autistas somos como súper rígidas, cuando Sí, y al realmente vivimos en final, un entorno muy rígido. O sea, realmente no somos... totalmente, O sea, totalmente. nosotros rompemos muchas veces con los Sí, se nos moldes, ¿no? considera rígidos simplemente porque no estamos dentro de la rigidez esperada externa, Claro, que no se consideran, sí, las personas neuronormativas o neurotípicas no se consideran rígidas porque su rigidez es la aceptada, normal, no, es sí, la normal, pero sí, 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 totalmente. totalmente. Y me encanta hablar sobre ello porque es un tema que me apasiona y me Ujú. gustaría como profundizar más. Pero esto cabría para otro podcast. La Sí, verdad. da para otro podcast y además tenemos muchos más temas a cubrir. Entonces pausemos aquí y en la segunda parte seguiremos con otros temas como comunicación, consentimiento verbal, no verbal, consentimiento interno y externo, que ya explicaremos qué quiere decir eso. Y también aportaciones que puede traer la neurodivergencia a la sexualidad, que a lo mejor pueden ayudar a la población en general. Y también trataremos de dar algunos consejos prácticos de cómo abordar la sexualidad siendo neurodivergente. Entonces es todo por hoy. Gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en la parte 2 de sexualidad y neurodivergencia.